Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 14 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 a 5. Podemos notar en este texto cómo la vocación de un profeta nace de una conmoción interna de amor de Dios por su pueblo, sobre todo cuando el pueblo está en situación de sufrimiento. Dios ve al pueblo de Israel que está en exilio en Babilonia y llama al profeta Ezequiel para que vaya a ejercer una misión con ellos. El mensaje es claro desde ya. Dios en ningún momento abandona a su pueblo, incluso cuando éste peca o es responsable de su propia desgracia. Dios nunca lo deja sin su palabra de salvación. Ezequiel tendría más o menos unos 30 años cuando sucedió la catástrofe del exilio, por el año 597 a.C. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó al sucesor de David, al rey de Israel, junto con las personas más notables e ilustradas y las personas hábiles para hacer trabajos manuales como los carpinteros, herreros, etc. En el país quedaron solamente las personas pobres. 4 años después, entonces Dios llama a Ezequiel para que se vaya a Babilonia donde están los exiliados y les anuncie un mensaje que para ellos no era muy bueno, más bien los desanima. ¿Por qué? Porque ellos anhelaban el regreso inmediato a la tierra de Israel. Querían volver porque se encontraban en una situación de sufrimiento, pero las condiciones de libertad, sobre todo por parte del rey de la corte, todavía no se daban. Entonces el profeta les pide que organicen su vida allá en tierra extranjera. También Jeremías les decía lo siguiente: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos, tomen esposas para sus hijos y casen a sus hijas. Pidan por la prosperidad de la ciudad en la que están, porque su prosperidad será la de ustedes. Ahora escuchemos el texto de Ezequiel. En aquellos días entró en mí el Espíritu y me levantó poniéndome de pie, y oí al que me hablaba. Me decía: Hijo de hombre, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí ellos y sus padres, se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío. Les dirás: esto dice el Señor. Te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. La voz que le habla a Ezequiel lo llama hijo de hombre, que es una expresión hebrea que significa simplemente hombre, ser frágil, un común mortal. Ezequiel era hijo de Buzi, un sacerdote del templo de Jerusalén, y por supuesto que estaba orgulloso de pertenecer a una familia noble. En cambio, el Señor se dirige a él con un nuevo nombre, hijo de hombre, para recordarle que tiene una condición humilde que está ligada a la tierra. Es decir, el profeta no es un ángel, no es un personaje con habilidades misteriosas o poderosas, es un simple hombre con defectos y debilidades, con limitaciones psíquicas y mentales, incluso como las de cualquier mortal, que nadie estamos exentos de eso. Cuando se lee, de hecho, el libro del profeta Ezequiel, se evidencia que en él se alteran momentos de alegría, de euforia, y también momentos de tristeza, de abatimiento. El profeta, incluso después de que lo llame el Señor, dice: yo me quedé 7 días aturdido en medio de los deportados. Ahora bien, ¿cuáles son los destinatarios del mensaje? El texto dice que es gente de su pueblo, pero es un pueblo rebelde.
Los deportados a Babilonia no eran más pecadores que los otros, los que se quedaron en la tierra de Israel. Simplemente es que se dejaban seducir por los que alimentaban falsas esperanzas, por quienes les ofrecían opciones fáciles y atractivas, pero que naturalmente no conducían a la vida. Pero el destino de todos los profetas es anunciar el mensaje del Señor, como dice el texto. Te escuchen o no te escuchen, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Aunque aparentemente la misión de este profeta fue un fracaso, su objetivo no lo logró, pero reveló una cosa fundamental: la bondad de Dios por su pueblo. Mostró que el Señor no olvida nunca a su pueblo, que ni siquiera el pecado más grande puede hacer que se rompa la alianza que Dios ha establecido con el hombre. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10. El contexto es el siguiente. En la comunidad de Corinto había quienes difamaban al apóstol Pablo porque lo consideraban como una persona orgullosa, engreída, que se jactaba del evangelio. En cambio, él responde a estas acusaciones enumerando los sacrificios que él tiene que soportar por la causa del evangelio y también las experiencias que él ha vivido y que son experiencias extraordinarias. Por ejemplo, dice haber recibido de parte del Señor revelaciones tan grandes que son palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar, lo dice en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Él podría enorgullecerse, jactarse frente a sus adversarios de estas experiencias extraordinarias, pero no lo hace. Por el contrario, se jacta de sus debilidades, de sus adversidades y de sus angustias. Concretamente, el texto que vamos a escuchar hace alusión a una dificultad que le hace sufrir y que le humilla. Escuchemos entonces. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo aparte de mí y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas páginas se han escrito para explicar el significado de esta espina en la carne de la que habla San Pablo. Muchos creen que se está refiriendo a una enfermedad, porque cuando escribe a los Gálatas, él dice que tiene una dolencia que le ha golpeado y que podría provocar repugnancia a los que se le acercaran. Es posible, sin embargo, la espina a la que él hace referencia puede tener otro significado y un sufrimiento mucho más íntimo. Puede ser la hostilidad de la que él es objeto por parte de los miembros de su pueblo, a quienes en la carta a los romanos él llama mis hermanos, los de mi linaje, los judíos. En cada ciudad en la que él se dirigiera para predicar el evangelio, siempre encontró obstáculos a su predicación, a su misión por parte de los judíos. Varias veces en sus escritos ha admitido el pesar que le provoca la oposición que ellos le hacen, que lo lleva incluso a desalentarse. Pero él ha orado al Señor
mucho para que lo libre de esta espina. Dios no se la ha quitado, no ha resuelto milagrosamente la dificultad, sino que le ha dado toda la fuerza para que él la pueda superar. Dios no suele librar a sus profetas de las fragilidades ligadas a la condición humana, de las enfermedades, del cansancio, de los defectos. Quiere que a través de la debilidad de los instrumentos de Dios se manifieste su infinito poder. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Se trata de la visita de Jesús a su familia y a sus paisanos, a su pueblo de origen, al pequeño Nazaret. Muy probablemente el episodio sucedió después de un año de que Jesús ya estaba desarrollando su vida pública en Cafarnaúm. Conocemos que allí él hizo muchos milagros, curó muchos enfermos, expulsó muchos demonios, curó a una mujer que padecía flujos de sangre, reanimó a la hija de Jairo. Todos estos hechos y los comportamientos de Jesús han preocupado a las autoridades de Jerusalén, porque como que está en contradicción de lo que los rabinos y los fariseos han enseñado. Por ejemplo, Jesús no respeta el sábado y frecuenta la casa de los publicanos y los pecadores. Está cerca a los leprosos, personas que ni nadie se les podía acercar, ni ellos se podían acercar a alguien. Jesús está presentando un rostro de Dios que ama a todo el mundo sin ninguna clase de discriminación, ni por la enfermedad, ni porque es pecador. Jesús incluso perdona a los que se arrepienten. Cuando ellos se dan cuenta de que estaban separados de Dios, se arrepienten no por la amenaza, sino porque experimentan el amor que Jesús está comunicando de parte de Dios. Acordémonos que Jesús poco practica el ayuno y así enseña a sus discípulos. Pues con razón los escribas y los fariseos quieren ir a Jerusalén y persuadir a la gente de que pues Jesús está representando un peligro para sus tradiciones, para su fe. La gente de pronto les ha respondido a ellos, pero Jesús es un hombre bueno y ellos dicen, no, lo que pasa es que él está endemoniado. Él ha hecho un pacto con Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Quién era este demonio que nombran los escribas? Era una divinidad de los filisteos que habitaban en la llanura de Sharón y tenían un templo allí, el templo de Ecrón, donde residía este Belcebú, que era un dios curandero. Tanto así que a escondidas algún judío, cuando sentía que Dios no escuchaba su oración para curar a alguien, iba a donde Belcebú para ver si obraba el milagro. La autoridad religiosa está preocupada y quiere hacer a Jesús a un lado. Y esto es lo que preocupa también a los familiares de Jesús que están en Nazaret. Ellos hacen un viaje, María con sus parientes se dirigen hasta Cafarnaúm a buscar a Jesús, a su hijo y a su pariente, para que vuelva a casa. Sin embargo, por el texto de Marcos en el capítulo 3 sabemos que vuelven con las manos vacías. Jesús no hace caso al miedo que tiene la familia, sino que él está con una nueva familia, es decir, con aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, en otras palabras, con aquellos que han acogido la propuesta del reino de Dios. En este contexto es que se desarrolla el pasaje que vamos a escuchar hoy, donde Jesús se dirige por cuenta propia a Nazaret. El versículo 1 dice: en aquel tiempo fue Jesús a su patria en compañía de sus discípulos.
Jesús sube entonces de Cafarnaúm a Nazaret. Hay unos 700 metros de desnivel porque el lago de Tiberíades se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar y Nazaret a unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar, es decir, hay 700 metros de desnivel y más o menos unos 2 días de camino. Ahora bien, Jesús no va solo, va con sus discípulos. ¿Por qué? Porque el objetivo de este viaje es presentar la nueva familia a su familia de origen. La nueva familia está compuesta por aquellos que han acogido el reino de Dios. 4 discípulos que encontró a la orilla del mar de Galilea, más Leví, que lo llamó del banco de los impuestos. Así comienza la familia de Jesús. Incluso salen de Cafarnaún, imaginamos que pasan por Magdala, donde algunos de ellos trabajaban salando el pescado. Y además el pescado de Magdala era famoso en la región. Seguramente Jesús con sus discípulos pues llevan este pescado para los días que tienen que estar allí en Nazaret. Es decir, que ellos llevan una vida normal como la que llevamos cualquiera de nosotros, con sus necesidades, con los afanes, con los sufrimientos, con las alegrías. No son estrellas de cine o personas del más allá, son personas comunes como nosotros. El texto dice que llegó a su patria, no dice a Nazaret. Patris en lengua griega hace relación al padre, es decir, a la tradición. Entonces, el grupo llegó unos días antes, sin lugar a dudas, allí a su casa y a Nazaret. Pero el problema es que el pueblito es de pocas casas, poca gente en la montaña, tienen una mentalidad muy cerrada y refractaria a la novedad. Y Jesús quería también cambiar la religiosidad tradicional que estaba ligada a un poco de tradiciones que habían desfigurado la verdadera relación con Dios. Ya ellos conocían a Jesús no solamente porque era el paisano, sino por la fama que tenía y transcurrieron algunos días juntos, hablando, etcétera, pero los problemas comenzaron cuando Jesús entra en la sinagoga para la celebración. El texto continúa diciendo: un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos al escucharlo se asombraban. El texto dice que se asombraban por lo que Jesús decía. Mientras él permanece tranquilo en casa donde creció, no hay ningún problema. Mientras él muestre su aprecio por las convicciones religiosas que han transmitido los rabinos y que son compartidas por todos, pues nadie tiene que decir nada sobre él. Los problemas surgen cuando él sale de su casa y hace pública la decisión de crear una nueva casa, una nueva familia con los valores del Evangelio. Los paisanos de Jesús saben que en Cafarnaúm él se admiró de la fe de 4 hombres que llevaban un paralítico y que rompieron el techo para entrarlo a fin de que Jesús lo curara. Sabían también que había acogido a pecadores porque había entrado en su casa para celebrar banquetes, que había curado a los leprosos, o sea, los acariciaba. Es decir, él estaba abriendo la puerta de la casa de Israel para que todo el que quisiera entrara en ella. Y este es el escándalo que ocurre en Nazaret. El verbo que se utiliza para demostrar que se maravillaban, que se asombraban, no es taumazo, que eso es lo que significa en griego. No. El evangelista está utilizando ekpleso, que significa que fueron tocados,
que fueron heridos, chocados por lo que Jesús decía. No sabemos qué dijo Jesús porque pues el texto no nos lo dice, pero seguramente él propuso el mensaje que predicaba por todas partes, que era un mensaje que cuestionaba la manera de pensar tradicional, la práctica religiosa sin poco sentido, un mensaje predicado por los escribas y acogido como una verdad absoluta. Jesús cuestiona todo esto. Los que estaban en la sinagoga entonces están heridos por las palabras de Jesús. Creían en un Dios excluyente, severo, castigador, que estaba esperando a ver quién transgredía el sábado o la ley para castigarlo. Pero Jesús muestra un Dios totalmente distinto, inclusivo, que ama a todo hombre y considera a todos como sus hijos. Como dice Mateo, hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. La Torá, nosotros sabemos, la ley era una cosa buena porque debía ser observada por todos, porque era para el bien del hombre, pero se llenó de una cantidad de preceptos humanos que no favorecían en nada la dignidad del hombre. Por el contrario, lo hacían infeliz. Se interpretó mal, incluso el sábado. No era que el sábado estaba para el servicio del hombre, sino que era el hombre al servicio del sábado, como dice Jesús. La salvación estaba reservada entonces solo a los hijos de Abraham como pueblo elegido y nada para los paganos. Jesús dice, no, la vocación de Israel es llevar la salvación para todos. Y esto hiere el exclusivismo, la manera cerrada de pensar que había en Nazaret. Entonces, por eso cuestiona Jesús fuertemente la religiosidad de allí. Y veamos entonces cuál es la reacción. Los que están allí dicen, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos motivo de escándalo. Los habitantes de Nazaret son buenas personas, pero las enseñanzas que Jesús está transmitiendo afectan sus creencias. Entonces, como sucede también hoy, la novedad del Evangelio, lo que Jesús nos pide en el Evangelio, pues nos hace a nosotros que nos interroguemos también, que nos hagamos preguntas. Miremos las preguntas que hacen allí. ¿De dónde saca todo esto? Vea que ya no dicen Jesús, ¿De dónde saca la capacidad de hacer prodigios? Esa no debiera ser la pregunta. La pregunta debiera ser su comportamiento, la vida, lo que él enseña, crea paz, crea amor, crea armonía entre las personas. También hoy nos pasa lo siguiente, lo mismo a nosotros, que cuando uno lleva una vida de acuerdo con el Evangelio, lo catalogan como un fanático de izquierda o de derecha, un herético, un excéntrico. Nos preguntamos más bien si su comportamiento, que está de acuerdo con el Evangelio, produce obras bellas. ¿Esta forma de vida está de acuerdo con la propuesta humana de Jesús? Miremos la segunda objeción. ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado a este? Tampoco dicen Jesús. Es decir, ¿de dónde viene el mensaje? Porque como no viene de los guías espirituales y religiosos de su tiempo, entonces es un mensaje que hay que atender o no hay que atender. La pregunta debiera ser, ¿es verdad o es falso? ¿Es justo o equivocado esta sabiduría? ¿Este nuevo rostro de Dios que está proponiendo Jesús es verdadero o falso?
¿Es conforme al Evangelio o no? Esta es la pregunta que se debe formular también el creyente. No es si lo que nos han enseñado lo debemos retener siempre como una verdad, sino ¿el Evangelio eleva la dignidad del hombre o no? No es de dónde viene la predicación. Todos desearíamos que hubiese una excelente predicación, independientemente de la vida del sacerdote o del cristiano, del catequista. Que a veces nosotros hacemos objeciones para no acoger el Evangelio. Son más que todo como excusas. No preguntamos si una propuesta de vida donada corresponde con mi identidad de ser humano. ¿Quién es más humano? ¿El que actúa por una recompensa o quien ofrece su propia vida para que la otra persona sea feliz? Incluso a mi enemigo. Esta es la pregunta que deberíamos plantearnos también nosotros. La tercera, ¿no es este el carpintero? Tampoco lo nombran. Hacen referencia a su profesión, que no era una profesión de honor en la época, porque cada familia más o menos pudiente tenía su propio campo para cultivar y así poderse sostener. El trabajo que hacían los carpinteros eran trabajos sencillos, arreglar algunas cosas que se dañaban o dedicarse a la construcción. El carpintero era una persona que no estaba en grado de sostenerse a sí mismo. Así se estaba analizando la propuesta de Jesús. Él no es un rabino, no es un escriba, no es un jefe de la sinagoga, no pertenece a la élite. Es un carpintero, vale poco. Lo que tiene que ser examinado es lo que él dice. También nosotros hacemos lo mismo. Para no comprometernos con el Evangelio, a veces nos escudamos en que el sacerdote no lleva una buena vida, o el catequista, mire cómo vive, que eso no me convence. Es que incluso algunos ven la historia de la iglesia, mire todo lo que ha pasado, la Inquisición. Todas son excusas para no confrontarnos con el Evangelio. Porque es con el Evangelio que nosotros nos identificamos y confrontamos nuestra vida, no con los sacerdotes, no con los cristianos, no con los catequistas, no con la historia de la iglesia. Es con el Evangelio, es con la palabra que Jesús nos ha dejado. Además dicen, es el hijo de María. Y en la cultura de la época esto era una ofensa, porque el hijo siempre es identificado con el padre, aun si el padre está muerto. Pero nunca con la madre. Cuando citan a la madre es porque ponen en duda la paternidad. Citan a todos los parientes, no sabemos qué grado de consanguinidad tenían, pero todos tienen nombres hebreos muy tradicionales: Santiago, José, Judas y Simón. La familia de Jesús era muy tradicionalista. Así se dice en el capítulo 7 de San Juan, que ni siquiera ellos adhirieron a la propuesta de Jesús, sino que se escandalizaban. Es paradójico. Una cierta fe que se tiene se debe confrontar porque se debe escandalizar de una nueva propuesta de fe que hace la vida de una manera distinta y sobre todo bella. Y el texto finaliza diciendo que Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Jesús, cuando llegó a Nazaret con los 12, tenía muchas esperanzas, pero la conclusión es como desalentadora. Y cita un proverbio: a un profeta solo lo desprecian en su patria, en su tierra, entre sus parientes y en su casa. En el capítulo 1 de San Juan, en el prólogo, se dice que vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El pueblo que había sido preparado para acoger el Mesías, pues no lo acogió. En Cafarnaún, Jesús se había enfrentado con los poderosos de la religión, pero en Nazaret el conflicto es con la gente sencilla,
con los campesinos de su pueblo que no lo comprenden, no entienden la novedad del Evangelio y lo rechazan. Los conflictos que hubo en Cafarnaúm con las autoridades religiosas, pues era porque Jesús también denunciaba su hipocresía y la dureza de corazón, pero no tocaba a la gente sencilla. Aquí es con los de su pueblo, la mentalidad de un pueblo pequeño que se espera grandes cosas de la gente de afuera, de la gente de lejos, que dejan a lo mejor un encanto particular, como las estrellas de nuestro tiempo a nivel político, económico, el espectáculo. Parecen personas lejanas, que no nos podemos acercar a ellos, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta de que son personas comunes y corrientes, y entonces esa aureola de sacralidad y de misterio se desvanece rápido. Jesús no pudo hacer allí ningún prodigio, sino que curó a algunos enfermos, dice el texto. Es decir, no pudo hacer que se evidenciara el prodigio grande que es el Evangelio. Cuando se acoge el Evangelio, cuando se encarna el Evangelio, se asiste a prodigios extraordinarios. Si en el mundo de hoy no ocurren acontecimientos prodigiosos, si las condiciones de vida no son objeto de transformaciones radicales, si no hay paz, si no hay justicia, si no hay reconciliación entre los pueblos, la razón es siempre la misma. Los hombres no hemos tenido el valor de otorgar confianza a Cristo y a su palabra. Donde el Evangelio llega, se crea un mundo nuevo. Reina la alegría, el gozo, la paz, la serenidad, etc. Los prodigios que produce el Evangelio son grandes. Si se rechaza a Cristo y al Evangelio, pues no sucede nada. En el mundo todo continúa como igual, las familias, la sociedad continúan con una mentalidad antigua, en medio de guerras, egoísmos, envidias, rivalidades, fanatismo e idolatría. Y se maravillaban de su incredulidad. El verbo thaumazo, que es el que se utiliza aquí en griego para expresar el asombro, la maravilla, se aplica también a Jesús. Jesús se maravilla aquí en Nazaret por la falta de fe. Y la segunda vez y última que aparece en este texto es cuando él se maravilla porque un centurión, que es un pagano, acoge realmente la fe. También hoy nosotros nos maravillamos cuando el Evangelio es acogido por alguien que nunca nos lo esperaríamos que adhiriera a la propuesta del Maestro. El Evangelio termina de modo optimista. Podríamos pensar que Jesús se hubiera desanimado por lo que pasó en Nazaret, pero no fue así. Como sucede cuando hay una incomprensión en la parroquia, la gente deja todo, tira todo y se va. No. Jesús nunca se desanima, sino que el texto dice, recorría los pueblos vecinos enseñando. Él continúa anunciando el mensaje del Evangelio y es un gran ejemplo de vida, de entusiasmo y de fuerza para anunciar la palabra sin desanimarnos frente a los obstáculos que encontramos para ejercer la misión. Les deseo un feliz domingo.